La semana pasada se realizó una reunión de la bancada de Cambio Democrático. Entre algunos de sus diputados estaba presente la ex primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli. También estuvo Alma Cortés. Pues se trató de un acercamiento. Muchos hablan para limar asperezas, ponerse de acuerdo, fijar una hoja de ruta, en fin. Vamos a conversar esta mañana con el diputado Fernando Carrillo, quien estuvo en esa reunión precisamente, y nos va a poner al tanto de lo que sucedió. Diputado, buenos días. Gracias, buen día, Iván. Bienvenido. ¿Qué pasó ese día en esa reunión? Fue una reunión, como usted ha señalado en el principio, una reunión de acercamiento y de conversatorio en dos vías, en la vía de lo que está representando el partido y en la vía de los diputados, que pues también tienen una voz importante dentro de la estructura del colectivo. Ahora, ¿hubo representación de las dos facciones de los diputados, los que votaron a favor de Rubén de León y los que no votaron a favor de Rubén de León? Sí, sí, es alguna manera de definirlo. De definirlo, sí, para que entendamos. Sí, habían personas que habían votado el 1 de julio a favor de León y otros que no lo habíamos hecho. Ok, que eso causó la división que de tanto se ha hablado, de Cambio Democrático dentro de la bancada, o sea, algún tipo de distanciamiento. ¿Estuvieron presentes entonces representadas ambas partes ahí? Sí, sí, habían personas, indistintamente cuál fue la posición de votar el 1 de julio, estuvieron presentes los colegas que fueron invitados. ¿Fue una buena reunión? Muy buena, fue una buena reunión de acercamiento y de tratar de establecer algunos puntos o vías o puentes de diálogo sobre temas que deben interesarnos como representantes del Partido Cambio Democrático en la Asamblea y representando un electorado, y por otro lado, pues teniendo una vía de comunicación más permeable, más fluida, más intensa con las estructuras del partido para tratar de que las rutas que tomemos o las direcciones que tomemos legislativo sean producto del diálogo, el consenso, acercando las posiciones que puedan haber en un momento dado por parte de la bancada o por parte de las dirigencias. ¿Hubo fricciones ese día? ¿Hubo tensiones? No, ¿Se llevó todo de una manera? Todo se llevó tranquilo, normal. Por supuesto que sí hubieron en un momento dado situaciones donde se pidieron explicaciones sobre algunas declaraciones, etcétera, pero lo normal, lo propio, no fue más allá de provocarse una diferencia en esa reunión. Simple y sencillamente sí se solicitaron explicaciones y se dieron, por supuesto. Ahora, ha habido quejas por parte del propio presidente del partido, el señor Ricardo Martinelli, Alma Cortés, Luis Eduardo Camacho también, de que Cambio Democrático no está haciendo la oposición que ellos esperan dentro de la Asamblea de Diputados y que precisamente por esto es que se ha dado pues este distanciamiento dentro del Partido Cambio Democrático. El Partido Cambio Democrático, como partido, tiene un rol que jugar en este momento de la vida política. Y como partido tiene que levantar la bandera de oposición, con la beligerancia y con el discurso necesario para transmitirlo. La Asamblea Nacional de Diputados es un lugar donde se discuten leyes, donde nosotros tenemos que colaborar en ellas o rechazarlas dependiendo de su contenido. No puede llegar un proyecto de ley a la Asamblea que es bueno para el pueblo y uno salir a oponerse solamente por estar en un partido de oposición. Uno tiene que ser una oposición constructiva y eso fue lo que se nos ha encomendado. O sea que se puede estar interpretando la posición constructiva o de oposición constructiva, de Cambio Democrático como poca oposición. Yo quiero dividir esto porque más he escuchado el reclamo de que en los periodos de incidencia de la Asamblea los miembros del Partido Cambio Democrático no hacen una participación fogosa, no cuestionan al gobierno, etcétera, o cuando van los funcionarios del gobierno a hacer cuestionar a la Asamblea, nosotros no participamos. ¿Y eso es cierto desde su punto de vista? ¿Podría ser más contundente? Pudiera ser más contundente, sí, definitivamente sí. Pero yo creo que esa contundencia va a ir apareciendo gradualmente a medida que el tiempo está pasando. Es decir, estamos apenas en el segundo año prácticamente de ejercicio del nuevo gobierno, ya ni tan nuevo, y por supuesto que hay un periodo que uno debe permitir o no convertirse en un escollo, un estorbo para que las medidas que hay que tomar para ejecutar los planes que el gobierno tenga en mente no culpen a los demás. ¿Y todos estos fueron planteamientos que se dieron y se hicieron dentro de esta reunión? No. En la reunión ya a la concreta, en esa reunión
se definió con claridad que el Partido Cambio Democrático es un partido de oposición y que además necesita el partido que nuestras actuaciones en la Asamblea vayan de la mano de actitudes de oposición, pero de altura, no una oposición extremista anti todo, sino una oposición constructiva que permita enriquecer los debates, las discusiones con una perspectiva desde la oposición. Salieron de ahí pues con una buena comunicación y una buena relación con Alma Cortés. Algunos diputados no quieren reconocerla como la presidenta encargada, designada por el presidente Martinelli, presidente del Partido Cambio Democrático. Mire, eso ya tendría que definirlo cada quien en manera individual. El presidente del partido es el señor Ricardo Martinelli, eso es indiscutible. Y entiendo que él ha designado en su ausencia algunas funciones en la licenciada Alma Cortés, que es la subsecretaria general del partido. Yo creo que cada cual debe tener muy claro el rol que cada uno está jugando en el partido. Ese aparentemente es la línea de comunicación que el presidente Ricardo Martinelli va a tener para el partido y desde el partido para las diferentes estructuras. Es lo que debemos entender. Se había hablado desde hace un tiempo atrás de un viaje que se realizaría por parte de la bancada a conversar con Ricardo Martinelli en Miami. Finalmente ese viaje se va a dar este fin de semana que viene. De 25 diputados solamente van 7, 8 aproximadamente. ¿Por qué tan pocos diputados? En principio entiendo que se trataba de que fuera una delegación. Obviamente que no hay un límite para todo aquel que quiera asistir. O sea, no es necesario que vayan todos. No es necesario que vayan todos. Es como una delegación que va en representación. Es correcto, de diferentes voces de la conformación que tiene la bancada del Partido Cambio Democrático. ¿Qué se espera de este encuentro con Ricardo Martinelli? Tener una comunicación directa, ¿no?, con el presidente y tener clara la visión que tenemos o se tiene con respecto al partido, a los meses por venir y su proyección hacia las futuras contiendas electorales de darse. ¿Cuál va a ser la posición, por ejemplo, del partido en algunos temas bien puntuales? Ahorita nosotros estamos al inicio de la discusión de las reformas electorales. Ese día, por ejemplo, la presidenta encargada nos transmitió que el Partido Cambio Democrático en ninguno de los temas llegó a consenso en la discusión que se dio en el Tribunal Electoral. Por lo tanto, que nos sintamos los miembros de la Asamblea del Partido Cambio Democrático una responsabilidad en apoyar algunas de las cosas presentadas, toda vez que el Partido Cambio Democrático en lo absoluto las consensó. Y eso fue, por ejemplo, parte de lo importante de esa reunión. Diputado, quiero hablarle del caso del exministro Mulino, pero antes de eso vamos a ir hasta la Corte Suprema de Justicia. Allá está Belsis Vinda, con la esposa del exministro Mulino, la señora Maricel, y también una de las hijas. Adelante, Belsis. Listo, eso es todo. Te escuchamos, Belsis, adelante. Bien, parece que Belsis no nos está escuchando en este momento. Allá están en la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que están a la espera de la notificación de los abogados del exministro Mulino. Belsis Vinda, si nos escuchas en este momento para que nos pongas al tanto de lo que ocurre por allá, adelante. ¿Dónde estará May? Mami. Bien, a esta hora nos encontramos en la Corte Suprema de Justicia y precisamente nos acompaña la esposa del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, también su hija y otros familiares que la han venido a acompañar igualmente el día de hoy, justo cuando se deben notificar a los abogados del exministro sobre esa información que ha circulado desde el día sábado sobre la posible liberación del exministro. Un poco la expectativa que usted sabe hasta el momento. Sabemos que los abogados se encuentran adentro de la Corte. Sí, ya los abogados están adentro, se están notificando. Y bueno, nos han dicho que están sacando copia de lo que le están dando en este momento, así que bueno, estamos igual que ustedes esperando a ver cuáles son los resultados. ¿Qué ha pasado desde el día sábado hasta hoy en la mañana con ustedes? ¿Qué han pensado? ¿Se han conversado con el señor Mulino hasta el momento? Bueno, sí, estuvimos ayer de visita, bueno, las visitas ahorita se las han cambiado. Solamente nos permiten verlo el domingo, aparentemente, y el miércoles solamente 1 hora. Así que se ha puesto, bueno, un poco más duro el régimen en no poderlo ver como antes. Pero bueno, con todo lo que está pasando tenemos la esperanza y estamos seguros que el juez va a dictar a favor de José Raúl porque él es inocente. Así que solamente nos toca esperar y bueno, y aguantar un poquito más lo que venga.
Bien, así es parte de lo que ocurre a esta hora en la Corte Suprema de Justicia. Ya los abogados Ramsés como el señor Luis Gómez se encuentran dentro de la Corte, pues notificándose de ese fallo que se ha dado y que hasta el momento pues se desconoce qué dicen estos documentos. Así es que muy al pendiente a la hora de que salgan los abogados pues y nos notifiquen a los medios de comunicación cuál ha sido ese fallo y si se va a dar exactamente la liberación del ex ministro de Seguridad José Raúl Mulino. Igualmente hay que conocer que la fiscal Zuleika Moore debe decidir si apela o no ante ese fallo que se vaya a dar por parte del órgano judicial. De momento retornamos a estudio con otros informes más adelante en nuestro noticiero Mediodía, detalles de lo que ocurra a esta hora desde la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, Belsis, expectativas sobre todo lo que hay en este momento por conocer realmente de qué se trata este cambio de medida cautelar. Diputado Carrillo, ¿cuál es su percepción de toda esta situación con el exministro? Bueno, en primer lugar, quisiera aprovechar nuevamente la oportunidad de mandarle un saludo a José Raúl, quien siempre he tenido y desde que conozco una muy buena impresión en cuanto a su desempeño y como persona, lo mismo que a su esposa Maricel, que ha estado pasando un momento difícil. Yo tuve la oportunidad hace unas semanas de conversar con él, de visitarlo y ver que se encontraba en buenas condiciones. Lamento mucho el que le hayan restringido o incrementado las medidas de aislamiento que han sido denunciadas por sus familiares. Eso nos ha generado mucha intranquilidad, pero nos reconforta la última noticia en el sentido de que ya se está tramitando la salida de José Raúl con una medida cautelar diferente, lo cual nos alegra y de alguna manera creo empieza a enrutarse hacia hacer justicia a una persona que realmente pues ha sido muy íntegra desde el punto que yo conozco de él. ¿Es usted de los que piensa que este acuerdo al que llegó el gobierno con Finmecánica echa por tierra toda esta situación y todas estas acusaciones que recaen sobre el ministro Mulino? Es que hay muchas cosas que ese acuerdo lo dejan a uno pensativo. Las razones por las cuales se detuvo a José Raúl fue porque los supuestos radares no funcionaban. Sin embargo, en este acuerdo quedan 7 radares instalados que no funcionan. O sea, si empezamos a hilvanar detalles, nos deja muchas... Y se hablaba de una coima donde habían cuentas inclusive también, y al final de cuentas también dicen que no hubo coima. Finalmente, diputado, antes de que se nos vaya, la presencia de doña Marta y Rómulo Rux, ¿estuvo en esta reunión? No, Rómulo no estuvo. Rómulo no estuvo. Sí estuvo doña Marta Martinelli. ¿Cuál fue el papel de ella en esta reunión? Bueno, pero con Rómulo habíamos sostenido ya una reunión una semana antes. Correcto. Hombre, el papel de la señora Marta era reforzar de alguna manera el mensaje que se estaba llevando a la bancada. Insisto, en el sentido de que la posición del Partido Cambio Democrático es la de hacer oposición, hacerla de altura, de que de la mejor manera posible la bancada debe proyectar, como en efecto debe hacerlo, la posición de un partido de oposición en los periodos de incidencia, en la discusión de los diferentes proyectos de ley, etcétera, pero siempre en buen nivel. Y además, creo que fue muy oportuna su participación porque permitió llevar de alguna manera el aprecio y el cariño que se le tiene a ella transmitido por los diferentes colegas. Era importante que estuviera en esa reunión. Diputado Fernando Carrillo, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros todas estas informaciones. A ustedes por la invitación. Buen viaje a Miami.